Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente. Yo soy Carlos Fernando Villa y esto es Tiempo de Mercadeo. Para que continuemos con el programa que la semana pasada dejamos iniciado con Iván Martínez Mazó, de Alicante, España. Todavía no nos ha traído el turrón, que nos prometió. Con él vamos a continuar hablando de lo que es el marketing creativo y vamos a comenzar, como decíamos, desde el punto de vista de la comunicación mercadológica. Esto lo haremos dentro de unos segundos cuando regresemos. Ya volvemos. Iván, buenas noches y bienvenido. Nada del turrón, ¿no? Nada, no, No, me dijiste que tus padres venían en que estos venía días, en 2 ¿verdad? semanas y ha Ok. pasado una sola. Ok. Bueno, la semana pasada dejamos el tema de la comunicación mercadológica desde el punto de vista del marketing creativo. Eso no tiene nada que ver con la creatividad publicitaria, sino con el manejo de comunicaciones desde la óptica creativa del mercadeo. ¿Cómo es eso? No tiene nada que ver, tú tienes Bueno, no razón, tiene nada que ver, sí, no, sí tiene que ver. claro, o sea, sí Porque pero tiene- es que la publicidad no es la única forma o la única herramienta de comunicación. No, justo, ese es el matiz. No tiene nada que ver únicamente tomando como insumo a la publicidad, sino los procesos de creatividad que trabajan para lograr diferentes objetivos, ¿sí? En lo que es comunicación, la semana pasada cerrábamos con una frase en cuanto al consumidor, y es que hoy en día, frase muy repetida por los estudiosos del neuromarketing, el consumidor consume experiencias y maneras de ser. Si tomamos esa verdad universal, y yo creo que ya es universal, entonces las reglas del juego de la comunicación hay que cambiarlas. Y hay que cambiarlas rápido. Completamente. Hay que cambiarla rápido porque no funciona, porque ya el consumidor busca otro tipo de insights, busca de alguna manera, como Kotler ha escrito en su último, si no me equivoco, sí, en el 3.0. Marketing 3.0, Ajá. sí. Y como también Martin Lindstrom menciona, pues en fin, ciertos gurúes del marketing, las experiencias son las que mandan hoy en día. La empresa, la organización que no tenga eso claro, que crea que su producto le va a salvar la vida a alguien, pues a no ser que sea un medicamento milagroso, lo tiene un poco complicado. Entonces yo creo que tiene que partir de una premisa también psicológica también, de cómo el consumidor puede ser feliz por un instante con aquello que yo le ofrezco humildemente. Ahí está la clave. ¿Y cómo se lo cuento? A modo de historia. O sea que estás hablando de lo que llaman hoy en día marketing de contenidos, Ajá. en el manejo de la comunicación, y que lo que se diga tenga sentido, Correcto. no que sea una simple forma de gritarle a la gente venga a lo que yo ofrezco, sino que tenga sentido. Totalmente válido. Que tenga sentido, que sea un contenido de valor, que le dé un valor agregado al consumidor y que sea fácil de comprender. Y que sea también, como decías tú, una narración de experiencias, Ajá. como dice Bernd Schmidt, y como dice Seth Godin, que sea también en un aspecto periodístico, Sí. que lo que se dice al mercado tenga una cierta dosis de comunicación periodística. Totalmente de acuerdo. Yo soy partidario de que hoy en día gran parte de la comunicación de las empresas tiene que estar enfocada precisamente al ejercicio del periodismo, que se lea más que se vea, dependiendo de aquello que uno va a contar, pero el consumidor necesita tener ese valor agregado. Pues en el medio digital eso es lo que manda, la generación de contenidos de valor. Aquello que no tiene un contenido de valor, el consumidor no le dedica ni un solo No le segundo. va a dedicar nada de tiempo. Pero hay un tema, Iván, que dentro del marketing creativo creo que vale la pena tratar, porque en una sociedad como la nuestra, en la que la diferenciación de oferta ha sido muy leve, si es que podemos hablar de una diferenciación fuerte o alguna diferenciación como tal, el precio se ha convertido en el elemento que todavía sigue siendo quizá el más importante a la hora de decisiones. Correcto. Porque no hay muchas diferencias básicas entre una y otra oferta. Bajo la óptica de ese marketing creativo que tú predicas, ¿cómo debe manejarse el precio? ¿Más psicológico o cómo debe ser manejado ese precio? Debe de manejarse como una consecuencia de costos, simplemente. Es decir, se le debe de poner un valor a aquello que se está vendiendo como mínimo para no perder, obviamente. Y a partir de no perder, ver aquello que se puede ganar sin sacrificar lo demás y sin supeditar todo al precio. Entonces, la diferenciación por precio hoy en día yo considero que no es sana, no es el camino que Además se es debería tomar. peligrosa.
es muy peligrosa porque al final te acaba marcando tus políticas estratégicas la competencia. Y entonces es como darle las llaves a la empresa, o que es como la de comprarte un carro y darle las llaves a otro para que te lo maneje y te diga si es seguro, si todo va bien, y te ha hecho ya 50.000 kilómetros y tú aún no lo has probado. Entonces yo considero que es muy peligroso trabajar únicamente con la condición del precio o con que el precio nos condicione. O como dice Jeffrey Fox, con la disciplina de la monetización o de la valoración de la oferta, no solamente de lo que constituye en sí el producto que se va a entregar o lo que se va a otorgar a un consumidor, sino valorar, monetizar todo aquello que lo involucra, todo lo que compone esa oferta, servicios, garantías, etcétera, para que el cliente se dé cuenta. En otras palabras, diciéndole al mercado todo acerca de esa oferta y qué la conforma, y recordándole esas cosas para que valore cada vez más ese precio. Y vamos a lo que dice la AMA, es un intercambio de ofertas de valor, no de plata por un producto o por una adquisición de un derecho. Correcto, correcto. Y no olvidando que a veces sucede que el ejercicio de ese intercambio de valor en un contexto comercial, la compra o la venta, termina cuando el consumidor adquiere el producto. Pues no termina ahí. Si terminara ahí, el precio tendría más sentido. Termina después, cuando lo usa, y después cuando no se rompe, y etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese intercambio de valores hay una empresa aquí que la verdad es experta y que ha dado ejemplo en todo el país, y yo diría que internacionalmente, que es el Hotel Van Carton, porque ellos han sabido valorar y han sabido generarle valor al huésped. Iván, siguiendo con los temas o con las variables de marketing o de mercadeo que más manejamos, hemos tocado el precio, hemos tocado el producto. ¿Qué tal la distribución y la comunicación? ¿Qué tal la distribución? Pues porque hoy en día se revolcó el sistema de distribución. Totalmente. Estoy aprendiendo mucho sobre la parte de distribución. Te voy a explicar por qué. Además de presidir la firma Marketing Creativo, ejerzo como director general creativo de una agencia a nivel nacional. Actualmente se llama Estrategias de Mercadeo, es paisa. Pronto se comenzará a llamar Numérica, y de eso es que te voy a hablar. El canal es maravilloso, maravilloso como negocio para las agencias, y maravilloso lo que uno descubre ahí en el marketing. Y la clave la tiene la distribución numérica, la famosa distribución numérica, que es colocar el producto donde debe de estar y no invertir por volumen en puntos de venta, sino por volumen de puntos de venta. Te puedo asegurar que en todos los países, pero particularmente en Colombia, las grandes multinacionales, que son las empresas con las que yo estoy trabajando ahora, todas tienen el mismo problema. Ya no es enamorar al consumidor, que lo logran con las inversiones faraónicas en publicidad, en comunicación. Ahora el problema es que después de enamorarlo, el consumidor dice, bueno, ¿y entonces dónde lo compro? Porque no lo encuentro. Y ese es el gran problema de la distribución hoy en día, que tiene unas particularidades muy interesantes, la verdad que sí, muy interesantes. ¿Y entonces qué hacer? ¿Qué hacer? Primero, conocer la plaza, conocerla realmente en profundidad, conocer el sistema de distribución que actualmente maneja cada mercado. Hablemos, por ejemplo, de Colombia. ¿Vos estás de acuerdo con los omnicanales, es decir, con utilizar todos los canales posibles? Yo estoy de acuerdo con no sesgar en exceso, pero con utilizar los canales adecuados que sean más productivos. Y hay unos más que otros. A empresas, pues no vamos a dar nombres, empresas que han descubierto, empresas de alimentación, que han descubierto un canal maravilloso con las amas de casa, por ejemplo, y que actualmente manejan 70.000 amas de casa y unos volúmenes de venta muy grandes. Entonces hay que conocer el canal realmente. Y el primer paso es entender dónde tu producto debe estar para penetrar un mercado. Dónde debe estar, y tener claro que es el mayor número de puntos de venta, el mayor número de canales posible, ¿sí? Pero no metiendo volumen de entrada, porque entonces los costos son muy altos. Pero si uno quiere estar en 1000 tiendas y con 1000 productos en cada una de las 1000 tiendas, eso es un costo operativo muy grande. Tal vez es mejor estar con poquitos productos en las 1000 tiendas e iniciar un ejercicio de generación de demanda para que los productos roten. Y en ese sentido, la oferta multicanal puede ser muy válida, sobre todo para lo que son productos de bienes de consumo, ¿cierto? Primera necesidad, donde hay
Unilever y Procter & Gamble nos han dado muchas lecciones y por eso hoy nos las están recordando, que son los que están detrás de esas marcas. ¿Cómo juega el marketing digital en el marketing creativo? Tiene un papel fundamental, casi que no se entiende el uno sin el otro. Es que yo diría que en el marketing, no solamente en el marketing cualquiera que sea, el mundo digital es una obligación, es una realidad, eso no es una opción. Correcto. Hoy en día es casi como una norma. Por eso, es una realidad, ahí no hay ninguna posibilidad de decir quiero o no quiero, o lo asume o se va a morir. Es así, la empresa, organización profesional que no tenga como mínimo la actitud y la curiosidad de interactuar con el mundo digital, no tiene mucha vida, no tiene mucho futuro, la verdad que no. Y las empresas les cuesta mucho porque pues, nadie dijo que fuera fácil. Y hoy en día los profesionales que viven de la interacción digital son muy jovencitos y muy jovencitas. Y entonces es difícil que a lo mejor alguien de 25, 26, 27 años te tenga que dar una serie de directrices que cambien tu filosofía, tus políticas organizacionales. Y más con una competencia internacional como la que está generando con los tratados de libre comercio en el mundo, pues hombre, hay que tener una persona que tenga una experiencia, y que tenga un conocimiento muy fuerte y muy profundo de todo lo que está sucediendo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es una de las inversiones más productivas que puede hacer una empresa o una organización en estos tiempos, es una inversión en mínimo un profesional o una profesional que sepa trabajar bien los canales digitales, porque si no, sí son muchas oportunidades que se pierden de negocio y oportunidades que en la mayoría de las veces no requieren de tantos costos operacionales. Entonces hablábamos antes de que si hay que trabajar la sostenibilidad, si algo permite y es compatible con la sostenibilidad es no perder oportunidades en lo digital. Entonces creo que las empresas deben incursionar rápidamente ahí. Hay mucho negocio y hay mucho futuro. Que con ello no se quiere decir que lo que hay que trabajar es un CRM, porque el CRM es otra herramienta únicamente que implica una cultura organizacional y que es una acción que tiene que darse. El manejo de relaciones con el cliente es una necesidad del mercadeo actual, esté donde esté la persona que lo está organizando, que lo está orientando, que lo está desempeñando. Y nos queda otro aspecto también dentro del marketing creativo, porque eso se ha metido mucho en el mercadeo y la verdad es que uno lo escucha con mucha frecuencia en las sesiones de consultoría. ¿Qué hacer con el servicio al cliente en el marketing creativo? Cuando la gran mayoría del país se queja por los servicios, por el servicio que estamos recibiendo en todas partes, no solamente en equipos o hay que decirlo, en telecomunicaciones, en el sector público, sino en el sector privado. En todas partes se está viendo una queja muy fuerte con respecto al servicio al cliente. ¿Qué hacer ahí en el marketing creativo? El primer punto tiene que ver también con querer conocer y comprender muy bien a quién le estás vendiendo, a quién le quieres vender, a quién le estás vendiendo, cómo es esa persona. Si no tienes esa actitud de alguna manera de querer conocer, difícilmente vas a tener o vas a poder cumplir con la promesa de valor en torno al servicio. Y eso es lo que estamos comprobando hoy en día, que realmente muchas marcas rompen el equilibrio entre lo que dicen y lo que hacen. Entonces, la marca te dice una cosa y te enamora, y cuando vas a consumirla o cuando vas a la organización, compruebas que realmente ahí ni siquiera el clima es bueno, el clima organizacional. Entonces, si hay un clima organizacional hostil o no es bueno, es imposible que el servicio sea bueno, porque se refleja, es una proyección espacial. Y eso el consumidor cada día lo está notando más y está exigiendo más que el servicio sea de calidad. Ahí es donde el precio pierde, o mejor dicho, no es tan importante. Donde haya un buen servicio, el consumidor está dispuesto a pagar más. Y bueno, creo que es vamos a tratar ese temita con más profundidad cuando vengamos de comerciales, no sin antes recomendarles a ustedes nuestra revista, la suscripción a la revista Tiempo de Mercadeo, para estar actualizados en todo lo que se refiere a esta temática del marketing. La pueden obtener en nuestros teléfonos en el 268-2430 o en www.tiempodemercadeo.com. Ya volvemos. Bueno, Iván, el servicio al cliente entonces, algo que se ha vuelto un dolor de cabeza, repito, porque cada día son más las quejas sobre el servicio al cliente, cada día son más los seminarios, las conferencias, los estudios de la gente sobre el servicio al cliente, y cada vez es más grande la queja.
Entonces la gente se la pasa de un lugar en otro, de un almacén en otro, de una propuesta en otra, porque no hay una fidelidad o una lealtad. Y eso se ha visto en las cifras y se ha visto en todo el mundo, porque ese resultado pues no es gratuito. ¿Qué hacer entonces? Como estábamos hablando antes, tenemos que centrarnos realmente en tomar la decisión de invertir. Primero, pues es una inversión que puede ser muy rentable y puede ser muy productiva, pero no es una inversión a corto plazo para una organización. Es una inversión que tiene que ver con capacitar primero al personal. Entonces, no se puede dar un buen servicio si el personal no está capacitado, no es el adecuado. Entonces, el marketing creativo, una vez más, propone esa psicología y ese psicoanálisis interno de cómo está su personal, cómo se está atendiendo usted a sus clientes, ¿sí? Cómo están de preparados, qué hay que cambiar, qué tiene que estar dispuesto a sacrificar. Y el consumidor se está empezando a contar historias, y lo mezclo con la parte de comunicación o de promoción, en torno al servicio. Hay ciertas marcas, por ejemplo Heineken, la famosa cerveza Heineken, está empezando a trabajar estrategias de marketing viral, estrategias digitales muy interesantes, precisamente en torno al servicio, de cómo es capaz de adecuar sus procesos de trabajo, de cómo es capaz de invertir de cara a tener un mejor servicio, y eso lo cuenta a modo de historia, y eso al final se convierte en una estrategia promocional muy exitosa, porque el consumidor le está llegando el insight de consumir el producto, pero le está llegando el cómo se lo están ofreciendo. Eso implica entonces una participación activa del consumidor en los procesos. Total. Creo que es la génesis. O sea, no se puede pretender crear una cultura del servicio si no invitas a un número determinado de tus consumidores de diferentes perfiles y les preguntas. Es tan sencillo como preguntarles, ¿ustedes cómo quieren ser atendidos? ¿En qué estamos fallando? Háblenme. Eso es maravilloso, pero hay que tener la valentía de hacerlo. Y eso a veces y no solamente hacerlo una vez, diría yo, sino hacerlo permanentemente. Hacerlo permanentemente. Porque con la constante del cambio que hoy en día se vive, pues hombre, todo está caminando a una velocidad que el mismo consumidor ha ido observando y va adaptando y va adoptando hábitos de consumo, hábitos de vivienda, hábitos de comportamiento, que cada día uno ve y dice, ¿cuándo cambió esto? Totalmente de acuerdo. El marketing creativo habla de que los procesos deben ser cada vez más orgánicos y que entonces las empresas deben ser también más orgánicas. Ahora te hago una pregunta. Hay empresas que han sido muy exitosas, como Southwest Airlines, que ha sido un ejemplo en la aviación mundial, en aerolíneas, porque nació en una época de mucha turbulencia en la que las aerolíneas estaban quebrando en el mundo entero. Nació Southwest Airlines y ha tenido un crecimiento sostenido y ha sido rentable durante toda su existencia. Herb Kelleher, que era su presidente, pues la verdad tenía una actitud con la gente no común. Él salía disfrazado a los aeropuertos, a recibir pasajeros, a despedir vuelos, él hacía locuras y con su gente también. Y tuvo ocasiones en las cuales pues se montó en un avión y dejó los micrófonos prendidos y se oía en la cabina de mando del avión, se oía que decían, ¿se te olvidó el manual? ¿Sí revisaste? Esto sí lo arreglaron. A ver qué tenía la gente o cómo reaccionaba la gente. Es decir, él combinaba mucho la broma, el humor, la anécdota, toda esa cantidad de cosas, y con eso fue haciendo que la clientela creciera y creciera, y que pues, no era él solo, pues obviamente, él le inculcaba eso a los demás. Eso hace parte de un marketing creativo. Total, hace parte total. En la esencia, eso es marketing creativo, en la esencia. Ser humano, ser humano. Sí, ser humano, ser normal en un contexto estratégico para alcanzar unos objetivos definidos, pero no por eso abandonas tu condición de ser humano. Pasa muchas veces que nos encontramos que las altas direcciones o incluso los mandos intermedios se olvidan de que son personas. No, ahora me pongo el disfraz de profesional y entonces estas famosas frases a veces dentro de la empresa que nos ha pasado, hemos tenido todos esos compañeros o compañeras en ocasiones así un poquito complicados que nos dicen, no, yo soy así aquí, pero en mi casa yo soy el alma de la fiesta. Esa hipocresía ya está pasada de moda. Usted es así en su casa y entonces usted se disfraza de profesional. Entonces eso le pasa mucho
a muchísimas empresas, en todos lados, ¿sí? Que precisamente se olvidan de lo más importante. De lo obvio, de los detalles, del día a día, que a todo el mundo le gusta, hombre, reírse, que le cuenten una anécdota graciosa, que le cuenten experiencias positivas. Y eso es exactamente lo que han hecho muchos empresarios del mundo muy exitosos que, hombre, cayeron en cuenta que por una posición que se ocupe no se deja de ser humano. Correcto. Y que los humanos por la posición que ocupen tampoco dejan de ser humanos y que les gustan todas las cosas de la vida normal, del diario acontecer. Totalmente, así es, así es. Entonces no se trata de hacer cosas extrafalarias, ni No. extravagantes, ni extraordinarias, sino de pensar en el cliente, en el consumidor, en el mercado, como una persona. Como una persona, tú lo has dicho, como una persona. Y definir productos como una persona, y diseñar marcas como una persona, y crear servicios como una persona. Claro. Y entonces que se pongan a hablar persona a persona. Si creas una persona, como si creas un producto como si fuera una persona, Claro. con empatía, Claro. funciona. Iván, se nos acabó el tiempo, pero creo que pudimos decir muchas cosas sobre el Ajá. marketing creativo y por eso queremos recordarles a todos también que dentro de todas estas actividades en la Bolivariana hay mucha creatividad en el Centro de Producción de Mucha. Audiovisuales donde estamos grabando y por eso les estamos recordando que estamos acá, en los estudios de la Universidad Pontificia Bolivariana, en el Centro de Producción de Audiovisual. Y recordarles a ustedes también que este set de Tiempo de Mercadeo es una creación de Arcila Design Studio, que es una empresa especializada en la creación y generación de ambientes organizacionales o de vida que sean agradables, que sean bien productivos. En el 281-9777 pueden comunicarse con Arcila Design Studio. Iván, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas y para todos gracias, ustedes, igualmente un agradecimiento especial y una feliz noche. Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente. Yo soy Carlos Fernando Villa y esto es Tiempo de Mercadeo. Para que continuemos con el programa que la semana pasada dejamos iniciado con Iván Martínez Mazó, de Alicante, España. Todavía no nos ha traído el turrón, que es el marketing creativo. Eso no tiene nada que ver con la creatividad publicitaria, sino con el manejo de comunicaciones desde la óptica creativa del mercadeo. ¿Cómo es eso? No tiene nada que ver. Tú Bueno, tienes no tiene razón, nada que ver, sí. no, sí tiene que ver. Claro, o sea, sí Porque pero tiene- es que la publicidad no es la única forma o la única herramienta de comunicación. No, justo, ese es el matiz. No tiene nada que ver únicamente tomando como insumo a la publicidad, sino los procesos de creatividad que trabajan para lograr diferentes objetivos, ¿sí? En lo que es comunicación, la semana pasada cerrábamos con una frase en cuanto al consumidor y es que hoy en día Prometió. Con él vamos a continuar hablando de lo que es el marketing creativo y vamos a comenzar, como decíamos, desde el punto de vista de la comunicación mercadológica. Esto lo haremos dentro de unos segundos cuando regresemos. Ya volvemos. Iván, buenas noches y bienvenido. Nada del turrón, ¿no? nada, no, No, me dijiste que tus padres venían en que estos venía días, en 2 ¿verdad? semanas y ha Ok. pasado una sola. Ok. Bueno, dejamos pasada, la semana pasada dejamos el tema de la comunicación mercadológica desde el punto de vista. Frase muy repetida por los estudiosos del neuromarketing, el consumidor consume experiencias y maneras de ser. Si tomamos esa verdad universal, y yo creo que ya es universal, entonces las reglas del juego de la comunicación hay que cambiarlas. Y hay que cambiarlas rápido. Completamente. Hay que cambiarlas rápido porque no funciona, porque ya el consumidor busca otro tipo de insights, busca de alguna manera, como Kotler ha escrito en su último, si no me equivoco, sí, en el 3.0, Marketing 3.0, Ajá. sí. Y como también Martin Lindstrom menciona, pues en fin, ciertos gurúes del marketing, las experiencias son las que mandan hoy en día. La empresa
la organización que no tenga eso claro, que crea que su producto le va a salvar la vida a alguien, pues a no ser que sea un medicamento milagroso, lo tiene un poco complicado. Entonces yo creo que tiene que partir de una premisa también psicológica también, de esa, de cómo el consumidor puede ser feliz por un instante con aquello que yo le ofrezco humildemente. Ahí está la clave. ¿Y cómo se lo cuento? A modo de historia. O sea que estás hablando de lo que llaman hoy en día marketing de contenidos, Ajá. en el manejo de la comunicación, y que lo que se diga tenga sentido. Correcto.